Cuando Sofía conoció a Alejandro, jamás pensó que aquel joven de mirada intensa y sonrisa encantadora se convertiría en el amor de su vida. Se conocieron en la universidad durante un seminario de literatura. Él llegó tarde con los cabellos revueltos y un cuaderno bajo el brazo y se sentó a su lado sin pedir permiso. La miró con complicidad y con un gesto atrevido le pidió prestado un bolígrafo. Desde ese instante, algo en el corazón de Sofía supo que su historia apenas comenzaba. Los primeros meses fueron un torbellino de emociones. Alejandro era detallista, apasionado, lleno de planes. Le dedicaba poemas improvisados, le enviaba mensajes de buenos días cargados de ternura, y parecía dispuesto a mover montañas por verla sonreír. Juntos soñaban con viajar por el mundo, formar una familia y construir un hogar donde el amor fuese el cimiento. Cuando decidieron casarse, todos dijeron que eran el uno para el otro, que irradiaban una complicidad envidiable. Los primeros años de matrimonio fueron como un cuento. Sofía recordaba con nostalgia las noches en que Alejandro llegaba del trabajo con flores escondidas detrás de la espalda o cuando, sin previo aviso, la invitaba a cenar en su restaurante favorito. Había días en que se levantaban temprano solo para caminar de la mano por el parque y hablar de cualquier cosa. En esos momentos ella creía firmemente que ese amor sería eterno. Pero, como suele ocurrir, la rutina comenzó a desgastar lo que parecía indestructible. Alejandro fue ascendiendo en su empresa y con cada ascenso llegaron nuevas responsabilidades, más horas de oficina y viajes imprevistos. Al principio Sofía entendía, lo apoyaba con palabras de aliento, preparaba su maleta y lo despedía con una sonrisa orgullosa. Sin embargo, poco a poco notó que esas ausencias no solo eran físicas, también emocionales. Él dejó de mirarla con los mismos ojos brillantes de antes. Las conversaciones se redujeron a frases cortas como «¿Estuvo tu día?», seguido de un «bien, cansado». Ya no había poemas, ni flores, ni escapadas. El sofá y su teléfono se volvieron la compañía más constante de Alejandro, mientras que Sofía, sentada a su lado, se sentía cada vez más invisible. Intentó recuperar lo perdido. Un viernes por la noche le preparó una cena especial con velas y música suave. Se arregló como en sus primeras citas con un vestido rojo que sabía que a él le encantaba. Alejandro llegó tarde, exhausto, y cuando vio la mesa servida solo dijo: «Estoy muy cansado, Sofía. Comamos algo rápido». «Sí». Ella tragó las lágrimas y sonrió con esfuerzo, pero dentro de sí algo se quebró. Otro día, Sofía le sugirió viajar el fin de semana a la playa. Alejandro ni siquiera levantó la vista del ordenador. «No tengo tiempo para eso, el lunes tengo una reunión importante». «Podemos ir solo un día», insistió ella con voz temblorosa. «Sofía, entiéndelo, no puedo». La indiferencia se fue instalando como un huésped indeseado en la casa. Sofía lo observaba por las noches sentado en el sofá con el rostro iluminado por la pantalla del teléfono, y se preguntaba qué había sido de aquel hombre que la hacía reír hasta las lágrimas. Un día, mientras limpiaba el escritorio, encontró una foto enmarcada, era de un viaje a la playa, años atrás. Alejandro la había cargado entre risas mientras el viento agitaba su cabello. Recordó sus palabras: «Siempre te haré sentir la mujer más especial del mundo». Esa promesa se le clavó en el corazón como un cuchillo. Ya no quedaba nada de eso. Las amigas de Sofía empezaron a notar su tristeza. En una reunión, Clara, su mejor amiga, la miró fijamente y le preguntó: «¿Qué te pasa, Sofía? Hace tiempo que no eres la misma». «Nada, solo estoy cansada». «No me mientas. Antes llegabas contando cada detalle de Alejandro con los ojos brillando. Ahora apenas hablas de él». Sofía bajó la mirada, sin saber qué responder. «¿Por qué sigues ahí si él ya no está?», insistió Clara con suavidad. Las palabras de su amiga retumbaron en su cabeza durante días. ¿Por qué seguía ahí? ¿Por costumbre? ¿Por miedo a la soledad? ¿O porque aún amaba a ese hombre, aunque él pareciera haberla olvidado? Una noche de lluvia, Sofía trató de hablar con Alejandro. «Necesito decirte algo», comenzó con voz nerviosa. Él apenas levantó la vista del teléfono. «Dime, siento que ya no me ves, que ya no me escuchas, que no estoy en tu vida». Alejandro suspiró, molesto. «Sofía, estás exagerando. Estoy cansado, nada más». «Exagerando. Alejandro, llevamos meses así. ¿Cuándo fue la última vez que salimos juntos que me miraste a los ojos y me preguntaste cómo estoy de verdad?»
Él se encogió de hombros, incómodo. No tengo tiempo para dramas, Sofía. La respuesta fue como un balde de agua fría. Esa noche, mientras él dormía profundamente, Sofía permaneció despierta, mirando el techo. Pensó en la mujer que había sido, alegre, soñadora, llena de vida. Ahora apenas reconocía a la persona reflejada en el espejo. Se levantó en silencio, abrió el armario y sacó una maleta. Guardó lo necesario, ropa, algunos documentos, un par de fotos que aún le daban fuerzas. En el buró dejó una carta escrita con lágrimas en los ojos. No me voy porque no te ame. Me voy porque yo también merezco sentirme amada. Al cerrar la puerta, el sonido fue apenas un suspiro, pero para Sofía significó el fin de una etapa. Caminó bajo la lluvia sin rumbo fijo, sintiendo el frío en la piel y las lágrimas mezclándose con las gotas. Pero en su interior, algo se encendía, la certeza de que, aunque le doliera, había tomado la decisión que cambiaría su vida para siempre. El amanecer sorprendió a Sofía en un pequeño café escondido en una calle tranquila. No había dormido nada, pero el cansancio no le importaba. Sentada junto a la ventana con una taza de café humeante entre las manos, veía cómo la ciudad despertaba lentamente, las persianas levantándose, el ruido de los primeros autobuses, la gente caminando con prisa. Para muchos era un día cualquiera. Para ella era el primero de una vida nueva. La sensación era extraña, una mezcla de miedo y alivio. Por un lado, el dolor de haber dejado atrás el hogar y al hombre al que había amado por tantos años le oprimía el pecho. Pero al mismo tiempo sentía un soplo de libertad, como si se hubiese quitado de encima un peso que llevaba demasiado tiempo soportando. No sabía qué haría al día siguiente ni dónde acabaría, pero por primera vez en mucho tiempo, cada decisión le pertenecía solo a ella. Clara fue la primera en abrirle las puertas. Cuando Sofía apareció en su casa con la maleta en la mano y los ojos enrojecidos, no hizo falta explicación. Su amiga la abrazó con fuerza. No tienes que decirme nada, Sophie. Aquí estás a salvo. Sofía rompió en llanto en aquel abrazo como si todo lo que había guardado durante años por fin encontrara salida. Los primeros días no fueron fáciles. Había momentos en los que Sofía dudaba, en los que pensaba en regresar, tocar la puerta y pedir perdón por irse. El recuerdo de Alejandro seguía vivo, y a veces el amor que aún sentía por él parecía más fuerte que la razón. Pero entonces recordaba las noches interminables de silencio, el desinterés en sus ojos, la indiferencia que la había hecho sentirse invisible, y respiraba hondo. Clara fue un apoyo constante. La animaba a salir a caminar, a distraerse con pequeñas cosas. No puedes quedarte encerrada llorando todo el tiempo, le decía mientras la arrastraba a un paseo por el parque. El mundo sigue girando y tienes que girar con él. Lo intento, Clara, respondía Sofía con voz apagada. Solo que me siento rota. No estás rota, estás renaciendo, y eso duele. Poco a poco, Sofía empezó a descubrirse de nuevo. Inscribirse en un curso de pintura fue un primer paso. Había dejado ese hobby años atrás porque Alejandro siempre le decía que no tenía tiempo para esas cosas sin importancia. Pero frente al lienzo en blanco, Sofía encontró un refugio. Los trazos torpes al principio se convirtieron en paisajes coloridos, en emociones plasmadas con pinceladas. Cada cuadro era como una parte de su alma que recuperaba. Una tarde, la profesora de pintura, impresionada con su sensibilidad, le dijo: «Tienes un talento natural, Sofía. No lo desperdicies». Ella sonrió tímidamente. Hacía tiempo que nadie le reconocía algo. Gracias a la pintura conoció gente nueva. En la galería donde la profesora trabajaba, le ofrecieron colaborar en la organización de exposiciones. Al principio dudó, pero aceptó. Necesitaba dinero y, más allá de eso, necesitaba un propósito. La galería se convirtió en su nuevo mundo: colgar cuadros, recibir artistas, escuchar historias apasionadas. Allí volvió a reír, a sentirse viva. Mientras tanto, Alejandro se dio cuenta demasiado tarde de lo que había perdido. Una mañana despertó y encontró la carta de Sofía sobre el buró. La leyó una y otra vez, con incredulidad primero y con angustia después. La casa estaba en silencio, y por primera vez ese silencio le dolió. Al principio pensó que era una rabieta y que ella volvería. Intentó llamarla, pero Sofía no contestó. Esperó días, después semanas. Cada rincón de la casa le recordaba a ella: la taza de café que usaba siempre, la bufanda olvidada en el perchero,
el aroma a vainilla que parecía haberse ido con ella. La indiferencia que había mostrado durante tanto tiempo se transformó en desesperación. Alejandro comenzó a buscarla, preguntó a amigos, visitó lugares que solían frecuentar. Cuando por fin supo que estaba con Clara, quiso ir de inmediato, pero Clara le cerró la puerta en la cara. Sofía no necesita tus disculpas tardías, le dijo con firmeza. Ahora está aprendiendo a vivir sin ti. Ese rechazo lo golpeó más de lo que esperaba. Por primera vez en años, Alejandro sintió el vacío que había dejado con su indiferencia. Un mes después, el destino los cruzó de nuevo. Sofía estaba en la galería, ayudando a organizar una exposición de jóvenes artistas. Vestía un sencillo vestido azul que resaltaba sus ojos y su risa llenaba el lugar mientras conversaba con los asistentes. Alejandro la vio desde la entrada y se quedó paralizado. Ella se veía distinta, más segura, más libre, más radiante que nunca. Se acercó con el corazón latiendo con fuerza. Sofía, dijo en un susurro que apenas se escuchaba entre el murmullo de la gente. Ella giró y lo miró. Por un instante, sus ojos se encontraron, y Alejandro creyó ver en ellos un destello del amor que habían compartido. Pero también vio algo más: serenidad, distancia, determinación. Alejandro, respondió ella con calma, sin rencor. Cometí un error, Sofía. No me di cuenta de lo que tenía hasta que lo perdí. Ella lo observó en silencio, como si pensara bien cada palabra antes de hablar. Finalmente dijo: no se trata de lo que perdiste. Se trata de lo que yo recuperé, a mí misma. Las palabras fueron un golpe suave pero certero. Alejandro bajó la mirada, sabiendo que ya no había marcha atrás. Después de esa noche, Sofía no volvió a verlo con frecuencia. Se cruzaron alguna vez, pero ya no dolía. Había aprendido a soltar. En su nuevo apartamento, decorado con sus propios cuadros, Sofía se sentía en paz. Cada rincón hablaba de ella, de su nueva vida. Una noche, mientras contemplaba la luna desde el balcón, comprendió algo profundo: la indiferencia de su esposo había sido la chispa que encendió su transformación. Sí, había sufrido, había llorado, había sentido que se apagaba. Pero gracias a ese dolor, había renacido más fuerte, más consciente de su propio valor. El amor de su matrimonio se había apagado, pero en el camino había encontrado algo mucho más valioso: el amor propio. Y esa fue la decisión inesperada que cambió su destino para siempre.